La noción de ángeles caídos y príncipes del infierno está ligada principalmente a la teología cristiana y las interpretaciones bíblicas. Estos términos describen seres celestiales que, según la tradición, se rebelaron contra Dios y fueron desterrados al infierno. Ángeles caídos. Son seres celestiales que se rebelaron contra Dios, siendo Lucifer la figura más conocida entre ellos. Su caída se asocia con la soberbia y la ambición, mencionada indirectamente en la Biblia en pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19. Príncipes del infierno. La idea de los príncipes del infierno generalmente se refiere a altos demonios o entidades que se consideran líderes de las fuerzas malignas en la jerarquía infernal. Estos príncipes a menudo se asocian con los 7 pecados capitales mencionados a continuación. Lucifer, soberbia. Es a menudo considerado el ángel caído principal y se asocia con la soberbia. La historia de su caída se deriva de las interpretaciones de pasajes bíblicos, como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19. Lucifer es a veces identificado con Satanás, aunque en algunas tradiciones, estos nombres se usan para referirse a entidades distintas. Mamón, avaricia. Es asociado con la avaricia y la búsqueda desmedida de riquezas materiales. Su nombre aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se menciona que no se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Belcebú, gula. Es considerado uno de los príncipes del infierno y se le asocia comúnmente con la gula. Su nombre puede tener sus raíces en términos antiguos que significan señor de las moscas. En la literatura y mitología, Belcebú ha sido retratado como un demonio de alta jerarquía. Satán, ira. Es a menudo considerado como el acusador o adversario en la tradición judeocristiana. Su nombre significa adversario o acusador. La asociación con la ira se deriva de su papel como tentador y provocador de la humanidad en diversas historias religiosas. Asmodeo, lujuria. Es un demonio asociado con la lujuria en algunas tradiciones. Su figura aparece en textos religiosos como el libro de Tobías, donde se le atribuyen acciones negativas en relación con la lujuria y la muerte de parejas recién casadas. Leviatán, envidia. En algunas interpretaciones creativas o simbólicas, Leviatán podría ser relacionado con la envidia al considerar la palabra hebrea Leviatán como vinculada con el deseo de poseer lo que otros tienen. Belfegor, pereza. Se asocia con la pereza o la ociosidad en algunas interpretaciones. Su nombre a menudo se relaciona con la corrupción y la indulgencia excesiva. Es importante destacar que estas asociaciones son parte de la mitología y las creencias religiosas, y la interpretación de estos personajes puede variar ampliamente según las tradiciones y las opiniones individuales. Además, algunas de estas figuras pueden tener orígenes en mitologías antiguas y no están exclusivamente ligadas a la tradición cristiana.